Arrancaron las campañas electorales rumbo al proceso más grande de la historia de nuestro país el próximo 2 de junio. Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez, los candidatos presidenciales, tendrán 3 meses para convencer al electorado y buscar ganar la presidencia de México. La primera en comenzar fue Xóchitl Gálvez, lo hizo en Fresnillo, Zacatecas. Claudia Sheinbaum lo hará en el Zócalo capitalino hoy por la tarde, mientras que Jorge Álvarez Maínez visitará Lagos de Moreno en Jalisco. El Instituto Nacional Electoral pidió a los 20,708 candidatos realizar una campaña limpia y exitosa. Sin embargo, una de sus mayores preocupaciones son los protocolos de seguridad, tras el asesinato de al menos 14 candidatos ya en este proceso electoral. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Ya le decía, en sesión especial y apenas 4 horas antes de arrancar con las campañas electorales de este 2024, el Consejo General del INE aprobó las candidaturas presidenciales de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. La consejera presidenta Guadalupe Tadei exhortó a los contendientes a elevar el nivel de la competencia política y a respetar las normas electorales para que sea una elección limpia y exitosa. El actual proceso electoral es considerado, le decía, el más grande de la historia de México. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, son 20,708 cargos que van a renovarse a nivel federal, estatal y municipal este próximo 2 de junio. Entre los que están, por supuesto, la presidencia de la República, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 9 gubernaturas, 1,802 presidencias municipales, 14,764 regidurías, entre otros cargos. Los congresos locales, le decía, van a renovarse todos excepto el de Coahuila. La primera en comenzar su campaña fue Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, quien hizo un mitin, su primer mitin ya como candidata de campaña, ya formalmente. Lo hizo al filo de la medianoche de este 1 de marzo en una de las ciudades más violentas del país, Fresnillo, Zacatecas. Esta es la crónica. Fresnillo es una localidad marcada por altos índices de violencia que lleva más de 3 años como la ciudad con la mayor percepción de inseguridad, según la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. El 97% de la gente que vive en Fresnillo siente miedo y vamos a arrancar ahí a las 12 de la noche, mandando un gran mensaje de esperanza a todos los mexicanos de que va a terminar esta larga noche de violencia, porque nosotros sí vamos a enfrentar a los delincuentes. Y así fue. Los primeros minutos de este viernes, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México caminó por las principales calles de Fresnillo hasta el centro, esto como parte de la Marcha por la Paz. Durante el recorrido, la hidalguense estuvo flanqueada por Santiago Krill, por la senadora Kenia López Rabadán y su hija Diana Vega, así como por madres buscadoras. Ya en el templete, ofreció un discurso completamente orientado a las políticas de seguridad y recriminando las cifras de muertos y desaparecidos de la actual administración. Amigas y amigos, empiezo esta campaña electoral a la presidencia de la República con una señal de profundo respeto hacia las víctimas de la violencia en México. Por ello, y en su memoria, les pido guardar un minuto de silencio por todas las personas asesinadas en este país. La candidata enumeró las acciones en materia de seguridad que implementará de llegar a la presidencia de la República. Además, propuso crear una cárcel de máxima seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes la piensen 2 veces antes de cometer un delito. Para finalizar, Xóchitl dejó en claro que solo hay 2 caminos en esta elección: claudicar ante la delincuencia o luchar para defender a las familias mexicanas. ¡Viva Fresnillo! ¡Viva Zacatecas! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vamos a ganar!
Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Gracias. Y después del evento de esta madrugada, Xóchitl Gálvez visitará Aguascalientes, donde ofrecerá una conferencia al mediodía. Más tarde irá a Irapuato, en Guanajuato también, una de las ciudades más violentas y uno de los estados más violentos del país, gobernado por un panista, por cierto. En tanto, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, le deseaba iniciar su campaña en la tarde a las 4 en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Hasta el momento es el único evento que tiene confirmado hoy la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum. Por cierto, Claudia Sheinbaum presentó este jueves y de manera oficial a su equipo de campaña. En esta ocasión sumó ya formalmente a Marcelo Ebrard y a Manuel Velasco, quienes compitieron con ella durante el proceso interno de Morena. Se presentó el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Las corcholatas ahora forman parte de este grupo. Mario Delgado será el coordinador general de campaña, Citlali Hernández la coordinadora de enlace con mujeres, Adán Augusto López fungirá como coordinador político, Tatiana Cloutier de voceros. Reapareció Marcelo Ebrard, quien será el coordinador del vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Estela Damián coordinará la defensa del voto. Gerardo Fernández Noroña coordinará el vínculo con organizaciones sociales. Paulina Silva, enlace con medios de comunicación. Renata Turrén, coordinadora del vínculo con Diálogos por la Transformación. Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial. Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlace con el sector empresarial, Manuel Velasco, coordinador de alianzas, y Regina Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artistas, y César Yáñez, coordinador de agenda y giras. Claudia Sheinbaum no comparte la visión de inseguridad en el país y detalló las actividades que tendrá cada semana en el periodo de campaña. Temas centrales. Por ejemplo, la primera semana vamos a hablar del tema de seguridad. Entonces, sea en la Ciudad de México o en alguno de los estados donde estemos, vamos a presentar los temas centrales. Además, vamos a hacer de 2 a 3 eventos diarios, eventos masivos, dependiendo del lugar, reuniones con sectores, también sector empresarial, con campesinos, con organizaciones sociales, con organizaciones civiles, y diario vamos a tener un encuentro con los medios de comunicación. Marcelo Ebrard se pronunció sobre los señalamientos de nexos del crimen organizado con el presidente López Obrador. La motivación de esto tiene que ver en primer término con el tiempo. Se dice que la política es tiempo y es para incidir en el proceso electoral. Ricardo Monreal se sumó a la visión de Marcelo Ebrard. Nosotros vemos un intento orquestado, muy claro, de la oposición nacional en coordinación con entes internacionales, de demeritar al gobierno mexicano y particularmente al presidente de México. Y esto lo vimos desde 2020, en efecto, fecha en la que se promulgó modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional. Con imágenes de Francisco Martínez, Marco Fragoso para Heraldo Media Group. Mientras tanto, Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, comenzará este viernes su campaña en Lagos de Moreno, Jalisco. El evento está programado a las 7 de la noche. Mañana, 2 de marzo, va a viajar a Hermosillo, Sonora, y el domingo estará en Monterrey, Nuevo León, otro de los bastiones de Movimiento Ciudadano. Y Álvarez Maínez nombró como coordinador de finanzas de su campaña a Agustín Torres Delgado, regidor con licencia de Movimiento Ciudadano en Coatzacoalcos, Veracruz. Así lo anunció en las redes sociales. Ahí está la fotografía con el funcionario que se suma a su campaña. En cuanto a la elección para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la capital otorgó el registro como candidatos a Clara Brugada, a Santiago Taboada y a Salomón Chertorivsky. En la sesión extraordinaria, Sonia Pérez, consejera electoral, precisó que los 3 aspirantes cumplen con los requisitos legales y estatutarios para ser aspirantes a la jefatura de gobierno de la capital. Bueno, comienza hoy la cuenta regresiva, 3 meses de campaña hasta el 2 de junio,
cuando se lleven a cabo las elecciones presidenciales, las del Congreso Federal, diputados, senadores, los congresos locales, regidurías, presidencias municipales y los 9 estados de la República que ya le decía van a ir a la elección, a cambiar de gobernador o gobernadora. ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, pues ni más ni menos que la democracia del país, la alternancia o no de las fuerzas políticas que actualmente pues están gobernando a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, municipal. Eso es lo que está en juego, pero sobre todo la participación ciudadana, que es lo que se busca privilegiar en estas elecciones, es decir, que la voz del pueblo, vamos a ponerlo en los términos en los que lo diría el presidente López Obrador, que la voz del pueblo se escuche y se escuche bien y fuerte y tenga el pueblo, la gente, la sociedad, la ciudadanía, como usted quiera llamarle, realmente la capacidad de elegir a sus gobernantes y castigarlos o beneficiarlos con el voto. Así es la democracia, por eso es importante que la gente salga a votar el próximo 2 de junio en todas las votaciones que le tocan en desde su colonia, su alcaldía, su municipio, su estado y por supuesto por la presidencia de la República. Así que es muy importante la participación ciudadana de todos los mexicanos para que nuestra democracia realmente se fortalezca y no sea al revés, se debilite, porque eso es lo que le da un marco institucional a México y lo que nos hace ser eso que tanto queremos y que tanto se llenan la boca los políticos de todos los colores y partidos que supuestamente sí hay, que son libertades en México. Solo se logra con una democracia que sea eso, efectivamente, una democracia, una participación ciudadana en las actividades públicas y políticas del país. Por eso es lo más importante, el voto de la gente, ya las plataformas de los candidatos y candidatas, las propuestas, lo que digan, las peleas, las confrontaciones, que de eso va a haber y mucho. Y los spots, más todavía a partir de hoy, vamos a estar bombardeados de spots en radio y televisión, pues sí, de los partidos políticos, de los candidatos, de las y los candidatos, y sobre todo con campañas a veces muy absurdas o que simplemente dejan mucho que desear. Todo, por supuesto, pagado con nuestros impuestos, con dinero público que le otorgan a los partidos estas prerrogativas para que puedan hacer estas campañas, que bueno, algunas son tediosas, algunas son aburridas y algunas dan pena ajena, para que terminemos pronto de describir lo que vamos a escuchar y lo que vamos a ver en los próximos días. ¿Cuál es, digamos, de entre toda la competencia más importante? Pues la presidencia de la República, sin lugar a dudas, porque es el máximo jefe del Estado, del Ejecutivo, el líder del país para los próximos 6 años. Y después vendrá el Congreso Federal y las gubernaturas y de ahí hacia abajo en términos de relevancia de cargos públicos. Mire, lo que yo creo que es importante en unas elecciones presidenciales y donde se va a renovar todo el Congreso, toda la Cámara de Diputados y el Senado, pues es poner atención a las propuestas de los candidatos, de las candidatas, revisar si son propuestas viables, si son propuestas que van a funcionar, qué tanto pues hacen clic con su ideología, con su forma de pensar, con su forma de ver las cosas, la política, con su forma de vivir en su colonia, en su municipio, en su región, en su localidad, si eso hace clic, digamos, embona con lo que ustedes piensan, y a partir de eso, pues elegir la opción que crean más conveniente para votar el próximo 2 de junio. Faltan, le decía, bueno, 3 meses de campaña donde vamos a ver de todo, y de cuando digo de todo es absolutamente de todo, en términos de acusaciones, de descalificaciones, de propuestas ilusorias, digamos que son casi quiméricas, que no van a poder cumplirse, pero mire, los políticos de eso viven, de vender sueños, de vender esperanza, como la vendió Andrés Manuel López Obrador durante muchos años. Llegó al gobierno y va a dejar cantidad de pendientes que no pudo lograr en su gobierno y que los prometió, pero así nos podemos ir con todos los presidentes o expresidentes, así que mejor hay que estar muy conscientes de nuestro voto, que tenga que ser razonado, que no solamente sea un voto que se deje llevar por la pasión, por los sentimientos, por, digamos, una filiación más en términos de personalidades, de me cae bien, me cae mal, de está guapo, está guapa. Mire que eso ha pasado en otras elecciones y de forma muy importante.
Así que vale la pena hacer un voto razonado. Por eso es importante que a partir de hoy se escuchen, se vean, se consideren las propuestas, las iniciativas, las plataformas de gobierno, la gente que está acompañando a las candidatas y a los candidatos, y a partir de eso generar una propia opinión, y que a la hora de estar en las urnas se genere ese voto razonado también, sí, movido por las emociones, porque es imposible sacarlas de las votaciones o de una elección, pero donde haya información de por medio, donde haya datos reales. Por eso las fuentes de información oficiales son importantes, y por supuesto para eso estamos también los medios de comunicación, para tratar de dar esta información que aporte a la opinión pública, que aporte a la democracia y que aporte al voto del próximo 2 de junio. Así que a partir de ahora y 3 meses hacia adelante, las campañas con todo, comienza la cuenta regresiva.